Pedro Sánchez Pérez Castejón, economista y doctor en Ciencias Económicas, irrumpió con fuerza en el PSOE en 2014, tras ser elegido secretario general en unas primarias inesperadas de las que, por supuesto, luego hablaremos. Considerado en sus inicios un candidato de aparato sin gran perfil ideológico, fue ganando popularidad como símbolo de resistencia frente al viejo orden del partido simbolizado por José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba. Su primer gran golpe, el de Pedro Sánchez, llegó en 2016, cuando dimitió como secretario general tras negarse a facilitar un gobierno del PP, pero volvió a bordo de su Peugeot, y eso marcó el inicio del sanchismo. El sanchismo no es una ideología clásica, es una forma pragmática de ejercer el poder, caracterizada por, en primer lugar, un pragmatismo extremo, sin andamiajes ideológicos firmes. En segundo lugar, está caracterizada por un personalismo. Pedro Sánchez ha construido una imagen presidencialista, absorbiendo casi todo el protagonismo político y, por supuesto, casi todo, por no decir todo, el poder institucional. La adaptabilidad táctica del sanchismo también es notable, puesto que Pedro Sánchez ha pactado con quienes antes descartaba, como Unidas Podemos, Esquerra Republicana o Bildu. Y por último, el sanchismo se caracteriza por una intensa, pero muy intensa, estrategia de comunicación. Un control del relato con énfasis en la épica personal y el marketing político. El sanchismo, por tanto, es más que una técnica de supervivencia y poder. El sanchismo, por tanto, es más una técnica de supervivencia y poder que una doctrina con contenidos fijos. Bien, ¿cuáles han sido los hitos del sanchismo? En primer lugar, vamos ahora a empezar a hacer un recorrido histórico por esta deleznable etapa de la historia de España. En 2018, Pedro Sánchez llega a la Moncloa tras tumbar a Rajoy con una moción apoyada por lo que se denominó el bloque Frankenstein. Podemos, independentistas catalanes, nacionalistas vascos, etcétera, etcétera. Prometió Pedro Sánchez convocar elecciones, pero gobernó un año y medio con 84 diputados. Entre 2019 y 2023 se formaron unos gobiernos de coalición y unas alianzas muy polémicas. Pedro Sánchez pactó con Unidas Podemos tras decir que no dormiría tranquilos con ellos en el gobierno. Asimismo, se apoyó en Esquerra Republicana y en Bildu para aprobar sus presupuestos. Gestionó la pandemia con mando único, estados de alarma controvertidos y una polarización social creciente. En cuanto a estas reformas polémicas mencionadas antes, pues estoy seguro de que todos recordaréis los grandes gazapos, como por ejemplo la ley del sí es sí, que rebajó penas a centenares de agresores sexuales y que obligó a una reforma de esta ley tras la presión social. Por otro lado, también fueron muy polémicas la Ley de Memoria Democrática, acusada por la oposición de reabrir las viejas heridas guerras civilistas, y también fue muy polémica la reforma del Código Penal, con la eliminación del delito de sedición y rebaja del de malversación, interpretado como un gesto, un regalo a los independentistas. En este último sentido, probablemente lo más polémico de toda esta etapa hasta el 2023 fueron los indultos a los líderes del procés catalán, ese intento de secesión o esa especie de teatralización, esa performance independentista sucedida en 2017. Pedro Sánchez justificó estos indultos a estos líderes del procés por la utilidad pública y la reconciliación. Esta no sería la primera vez, y desde luego no sería la última, que Pedro Sánchez utilizaría la estrategia del cinismo pragmático como excusa para llevar a cabo planes que favorecieran sus propios planes. De hecho, todavía a día de hoy sigue utilizando esta técnica, y no solo él, sino que los periodistas al servicio del régimen siguen, principalmente porque es la única arma que les queda, utilizando esta estrategia del pragmatismo cínico. En cualquier caso, tras las elecciones del 23 de julio de 2023 y al no obtener mayoría clara, Sánchez negoció con Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, independentistas catalanes de derechas, para obtener los votos necesarios a cambio de una ley de amnistía que borrara los delitos del proceso. Pedro Sánchez se había negado explícitamente en campaña a aceptar una amnistía, y por lo tanto, tanto en la calle como en el ámbito judicial y político,
Incluso dentro del propio PSOE hubo protestas masivas que generaron una fractura institucional, además de choques entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, acusaciones de lawfare, críticas de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Esto marca, para muchos, el inicio de la caída política y moral del sanchismo. El precio del poder empezó a considerarse demasiado alto. Pero esto, la amnistía, que ya de por sí habría sido el gran big hit de cualquier otra legislatura, en realidad fue solo el principio. Porque ahora se abren, vamos a abrir multitud de frentes, a cada cual más peleagudo. El primer frente que vamos a abrir es el caso de Begoña Gómez, que se abrió en 2004, que trata básicamente del presunto tráfico de influencias de la esposa de Pedro Sánchez. La protagonista, evidentemente, es Begoña Gómez, como he dicho, la esposa de Pedro Sánchez, vinculada a iniciativas académicas y empresariales. ¿Cuáles son los hechos en el caso Begoña Gómez? Entre 2020 y 2022, Gómez firma cartas de recomendación para empresas que luego reciben contratos públicos y subvenciones del gobierno. La más destacada es la empresa Inoxia, vinculada al empresario Carlos Barrabés, que colabora en su cátedra. En abril de 2024, el Juzgado 41 de Madrid abrió diligencias por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La denuncia es interpuesta por Manos Limpias, una asociación de ideología ultraderechista, pero cuyas denuncias han prosperado en casos anteriores. En un giro inesperado y sin precedentes, Sánchez paralizó su agenda durante 5 días para reflexionar si dimitir, tras una denuncia que él consideraba un acoso contra su esposa. Esta reflexión la planteó mediante una carta abierta a la ciudadanía que se convirtió en un acto dramático, como he dicho, sin precedentes. Para sus críticos, entre los que evidentemente me incluyo, esto supuso un victimismo calculado y un populismo absolutamente emocional. Para sus seguidores, una opinión que yo no puedo entender, pero que sin embargo alguna gente mantiene, esta carta fue una muestra de sensibilidad y de desgaste personal. Finalmente, Sánchez no dimitió, pero dejó la sensación de teatralidad y vulnerabilidad. El principio del fin había comenzado, y como he dicho, las cosas no harían más que empeorar. Porque, otra vez de nuevo en 2024, el siguiente de la lista, la siguiente persona cercana a Sánchez en la lista de posibles delitos fiscales fue David Sánchez, su hermano, por posibles irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz. David Sánchez trabajaba como coordinador de actividades culturales en la Diputación de Badajoz sin haber concurrido a un proceso público. Percibía más de 55.000 euros anuales, residía en Madrid y no en Badajoz, y no se le conocía actividad profesional clara en ese cargo. Un jurado extremeño abrió diligencias por presunta malversación y prevaricación tras una denuncia sobre el mal uso de recursos públicos. El caso está vinculado al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, un dirigente socialista afín a Sánchez. Y existe aquí además un agravante. David Sánchez firmaba como David Azagra, ocultando su identidad real en algunas comunicaciones oficiales. Aunque esto pueda parecer menor en comparación con otras cosas de las que ahora vamos a hablar, toca directamente a la familia del presidente y refuerza la idea de red de favores y ocultación. El tercer frente. El caso fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que consiste en un cuestionamiento de la neutralidad institucional y en una ruptura de la separación de poderes que se supone garantiza cualquier democracia. García Ortiz, nombrado por Sánchez en 2022, es acusado de actuar como brazo político del gobierno. ¿Por qué? Porque en 2023 se filtra que ordenó publicar datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las figuras más importantes del PP, el principal partido de la oposición. El Tribunal Supremo anuló el nombramiento de García Ortiz como fiscal de sala, el máximo rango del Ministerio Fiscal. Las asociaciones judiciales pidieron su dimisión por pérdida de credibilidad e imparcialidad. Y esto coincide en el contexto con la tramitación de la ley de amnistía y con las acusaciones de lawfare desde el gobierno. Las tensiones entre Moncloa y el Poder Judicial se agravaron visiblemente.
El caso deterioró la relación con los jueces y alimentó la idea de que el sanchismo utiliza las instituciones a su favor. Y ahora, lo que todos estabais esperando. El caso Coldo. Protagonistas. Coldo García Izaguirre es asesor de José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y figura clave del entorno sanchista desde 2014. En 2020, durante la pandemia, se realizaron contratos públicos millonarios para la compra de mascarillas a través de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Se sospecha, ya es algo más que una sospecha, pero digamos, se sospecha que Coldo actuó como intermediario y beneficiario de comisiones ilegales. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, detiene a varios implicados, entre ellos a Coldo. Se señala que varios organismos públicos, ADIF, Puertos del Estado, Renfe, firmaron contratos cuanto menos sospechosos. Coldo fue uno de los primeros apoyos de Sánchez en 2014, cuando luchaba por liderar el PSOE. El escándalo salpica al sanchismo en su conjunto y a la red de fidelidades personales que se construye en torno al poder. El caso Coldo activa definitivamente la narrativa de corrupción dentro del PSOE sanchista. Sánchez se ve forzado a tomar distancias de Ábalos y este queda completamente apartado. Sin embargo, las dimensiones del caso Coldo, a estas alturas ya caso PSOE, tienen una dimensión internacional, porque la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez pisó suelos, bueno, no pisó, llegó a suelo español violando sanciones europeas. Aterrizó Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020. La normativa de la Unión Europea le prohíbe pisar suelo europeo por estar sancionada. Se encontró allí, en Barajas, con por el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, quien subió al avión para hablar con ella y evitar que pisara territorio español formalmente. Evidentemente, esto generó una controversia. El gobierno dio versiones contradictorias. Primero negó la reunión y luego la minimizó. Las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto no fueron reveladas. El Consejo de Transparencia ordenó su publicación, pero el gobierno se negó. Se especula que se trató de una gestión diplomática encubierta o incluso de una entrega de equipaje o documentación sensible. Por mi parte, yo creo que todas las evidencias apuntan a que tanto Coldo como Ábalos como Santos Cerdán, de los que luego hablaremos, utilizaban las instituciones y los elementos de transporte del Estado, como por ejemplo el aeropuerto de Barajas, para seguir cobrando comisiones del tráfico tanto de mascarillas como de petróleo en relación con Venezuela. Y aunque esto no derivó en casos penales, generó un gran descrédito internacional y fue el primer gran escándalo del mandato, cuestionando la opacidad y arbitrariedad del gobierno. En realidad, no es más que un síntoma de una política a más largo plazo de Pedro Sánchez, consistente en alinear a España con los enemigos tradicionales de Occidente, con lo que, en términos generales, se entiende como sur global, entre los cuales está Venezuela. Si esta estrategia acabó derivando en una gran trama de corrupción organizada o esta trama de corrupción organizada necesitaba de este cambio de estrategia política, pues algo que todavía está por ver. Por mi parte, yo me inclino por la segunda opción, es decir, que esta trama de corrupción, esta necesidad imperiosa, esta codicia, ha acabado desembocando en que el gobierno haya puesto a España del lado del sur global. Y ahora entra en escena un nuevo personaje. En mayo de 2025, Leire Díez se situó en el centro de una polémica mediática tras la publicación de unos audios por parte de El Confidencial. En ellos se la vincula a Leire Díez con una supuesta operación del PSOE para desacreditar al teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que dirige investigaciones sensibles como el caso Coldo y las causas que afectan a Begoña Gómez y a David Sánchez Pérez Castejón, esposa y hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Según las grabaciones, Leire Díaz, habría mantenido una videollamada en febrero de 2025 con el empresario Alejandro Hamlin, investigado en el pasado por fraude en la venta de combustible, en la que le solicitaba información comprometida sobre Balas. En la conversación también participaron el empresario Javier Pérez Dolcet
procesado por fraude en subvenciones, y el abogado Jacobo Teijelo, conocido por haber defendido al yihadista Abu Dada. Durante la reunión, Díez habría ofrecido, en nombre del entorno socialista, un posible acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de esta información. En los audios se escucha a Díez solicitar un papelito que sirviera para cuestionar la imparcialidad de Balas. Sin embargo, Hamlin rechazó la propuesta al no recibir garantías suficientes. Según diversas opiniones, el objetivo de la operación habría sido minar la credibilidad de la UCO y frenar el avance de investigaciones judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo. En declaraciones del 27 de mayo de 2025, Leire Díez reconoció la autenticidad de la conversación, aunque aseguró que se trataba de una reunión enmarcada en una supuesta investigación periodística llevada a cabo por su cuenta sobre la trama de los hidrocarburos, con vistas a publicar un libro. Sin embargo, Díez no es periodista, no ha trabajado en ningún medio de comunicación, ni como periodista autónoma, ni ha publicado nada en su vida. En entrevistas concedidas a La Sexta y al diario Montañés, afirmó que el audio fue publicado de forma parcial y fuera de contexto, negando actuar por encargo del PSOE ni de Santos Cerdán. El Confidencial, en respuesta, publicó la grabación íntegra, de unos 53 minutos de duración. ¿Quién es Santos Cerdán, el corazón de la máquina del PSOE? Fue el secretario de organización del PSOE de 2021 tras la destitución de José Luis Ábalos, aunque llevaba vinculado al Partido Socialista desde 2014, incluso desde antes. Porque fue la mano derecha de Pedro Sánchez en el partido. Era el encargado de controlar las candidaturas en las elecciones autonómicas, las alianzas con partidos independentistas como Esquerra Republicana y Bildu, y la relación con los varones y el funcionamiento interno de Ferraz. Considerado el fontanero jefe del PSOE, es decir, quien mueve los hilos sin salir a cámara. ¿Y por qué se le está investigando? ¿Cuál fue el gran escándalo de la semana pasada que ha acabado propiciando, o esperemos que acabe propiciando, la caída definitiva de don Pedro Sánchez Castejón? Santos Cerdán, de momento, en el momento en el que grabo este vídeo, no está imputado, pero su nombre aparece en los informes de la UCO, concretamente en un informe de 500 páginas, donde se le menciona en casi 450 páginas de estas 500 páginas, sobre el caso Coldo, donde se investigan los contratos públicos irregulares durante la pandemia. Cerdán fue quien integró a Koldo García en el PSOE, lo promovió como asesor ministerial y lo mantuvo tras su caída. También fue quien impulsó a Leire Díez. Empresas como la matriz Sociedad de Coordinación SL y Soluciones de Gestión están conectadas con personas nombradas, avaladas o colocadas por Cerdán. La Guardia Civil, esto es importante, no dice que Cerdán cobrase comisiones, pero sí que los investigados dependían jerárquicamente de su área. Desde que asumió el control organizativo del PSOE, Cerdán convirtió el aparato del partido en una red de lealtades personales donde las candidaturas y los puestos clave dependen de su aprobación, aunque en realidad esto es matizable, porque hereda una estructura jerárquica basada, como he dicho, en lealtades, hereda esta estructura de Pepino Blanco, que fue el secretario de organización de José Luis Rodríguez Zapatero y de quien Pedro Sánchez tomó algunos de sus principales hombres, los hombres de Pepiño, para conformar su círculo, su consejo más cercano. Es decir, que en este punto también podemos estar hablando de que las acusaciones de corrupción del PSOE no solo afectan a la época sanchista, sino también a la época de José Luis Rodríguez Zapatero. La estructura creada por Cerdán se extiende a comunidades autónomas donde han estallado escándalos relacionados con el caso Coldo, como por ejemplo en Baleares, donde se nombra a Francina Armengol, la actual presidenta del Congreso y la tercera personalidad del Estado, Canarias, donde Ángel Víctor Torres también es nombrado en este informe, y por supuesto uno de los elementos más potencialmente explotables en esta situación. Quiero decir con explotable que es el elemento que realmente constituye el verdadero barril de pólvora de la situación, que es Cataluña, donde actualmente gobierna Salvador Illa, conteniendo a los socios independentistas del gobierno, y que fue ministro de Sanidad durante la pandemia, ergo durante el entramado de las mascarillas y ergo durante el entramado que colocó a España en la órbita del sur global, ergo en el entramado que puede generar un conflicto internacional.
Mientras se difundían imágenes de Koldo con maletines o se hablaba de Ábalos como chivo expiatorio, el nombre de Cerdán se borró de la mayoría de medios afines al gobierno, de lo que yo llamo los medios del régimen, como por ejemplo Radio Televisión Española, El País, La SER o La Sexta, que apenas mencionaron su rol como superior político del entramado. Los casos que afectan al sanchismo, como Koldo, Cerdán, Begoña, Fiscalía, Delsi, etcétera, 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 pero no se niegan, pero se minimizan, desvían o sepultan bajo una luz de distracciones. Durante los primeros días del caso Koldo, en La Sexta se optó por centrar la atención en Ábalos como un chivo expiatorio. Cuando la UCO señaló a Leire Díez y a Santos Cerdán, no hubo reportaje ni análisis en Al Rojo Vivo ni mención en el intermedio. Solo dieron voz a periodistas que culpaban al PP por ensuciar el debate. En Radio Televisión Española, por otro lado, a pesar de ser una televisión pública, su consejo de informativos denunció presiones internas para minimizar el caso Koldo. No se ha emitido ni una sola entrevista crítica con el secretario de organización del PSOE. En los telediarios, el nombre de Begoña Gómez desaparece de los sumarios. Pedro Sánchez, evidentemente, como presidente del gobierno, ha intentado obtener el control de Radio Televisión Española. Pero no solo de Radio Televisión Española, sino también de empresas importantes como es, por ejemplo, el grupo Prisa. Existen una serie de personajes que colaboran en esta especie de ofensiva que a estas alturas no puede menos que calificarse de ofensiva mafiosa o totalitaria. Probablemente el más importante y el más conocido de ellos es el ultrafamoso Antonio Maestre, una especie de escudero ideológico del sanchismo que colabora en La Sexta, en La Marea y es tertuliano habitual del Rojo Vivo y La Base. Maestre se presenta como un periodista de izquierda sin complejos, pero en la práctica actúa como un instrumento de polarización y blanqueo de escándalos del PSOE. Su narrativa siempre busca relativizar las irregularidades socialistas comparándolas con supuestos excesos de la derecha, a menudo en clave moralista y combativa. Su tono eufemístico, desvío, pretendidamente irónico, pero en realidad asqueroso, llama error comunicativo a cualquier escándalo de corrupción. Convierte cualquier crítica al PSOE en una conspiración de la extrema derecha judicial, de la supuesta extrema derecha judicial. En lugar de hablar de los hechos, convierte el debate en un ellos contra nosotros, es decir, es un partícipe de la conocida guerra cultural. Por otro lado, existen otros seres como Ignacio Escolar, el director leal, el director de eldiario.es. Escolar ha construido una marca de medio independiente que, sin embargo, funciona como sostén informativo del gobierno. Su cercanía con el PSOE es notoria y eldiario.es ha sido acusado de ocultar, minimizar o editorializar en favor del Ejecutivo en casos delicados. Koldo, Begoña, Cerdán, Fiscalía, de hecho, Ayer, para el momento en el que estoy grabando esto, fue el lunes, salió en eldiario.es un artículo en el que se pedía a la ciudadanía ser pragmático y no pedir excesiva responsabilidad o excesiva perfección al PSOE, porque ese espíritu crítico lo que iba a conseguir es el ascenso del PP y Vox. Es decir, una especie de artículo entre el cinismo y el paternalismo realmente asqueroso. Silvia Chaurrondo es la entrevistadora vigilante, presentada como una periodista incisiva por parte de la prensa afín. Ha destacado en entrevistas duras a líderes de la oposición, como Feijóo o Abascal, pero su tono cambia drásticamente cuando entrevista a miembros del gobierno. Su papel es clave. Mantiene la apariencia de pluralidad mientras refuerza los marcos sanchistas. David Broncano, por otra parte, es el populismo simpático. Representa la estrategia de seducción cultural de sanchismo, especialmente hacia el público joven. Su estilo informal y despolitizado en apariencia sirve para normalizar la figura del poder en espacios supuestamente independientes. Es entretenimiento con función blanda, reír, pero no pensar. Su fichaje por Radio Televisión Española con un contrato millonario, a pesar de su falta de experiencia informativa, ha sido interpretado como una operación de blanqueamiento mediático y control cultural dirigida desde Moncloa. Y por último, tenemos al gran Antonio García Ferreras, el varón de la narrativa oficial. Ferreras es el paradigma del periodista presentador que no solo informa, sino que actúa como un operador político más dentro del sistema mediático que rodea al PSOE y a Pedro Sánchez.
Controla uno de los espacios informativos con más audiencia y mayor influencia en la opinión pública. Su línea editorial ha sido consistentemente favorable al gobierno, especialmente en momentos de crisis. Se ha convertido en un valedor político y un vehemente defensor del sanchismo, incluso cuando los hechos judiciales o políticos se complicaban para Moncloa. Su sesgo es descarado. Minimiza los casos de corrupción o irregularidades vinculadas al PSOE, mientras amplifica escándalos de la oposición. Manipula la agenda, efectúa ataques directos a jueces, fiscales y periodistas críticos y quiere conseguir el monopolio del discurso en televisión. En el caso Begoña Gómez, evitó que sus colaboradores profundizaran en las pruebas y dedicó más tiempo a desacreditar a los medios que filtraron la información. En la polémica sobre la Fiscalía y las presuntas filtraciones a favor del gobierno, usó el programa para atacar directamente a los fiscales críticos, sugiriendo que actúan con motivaciones políticas. Ha hecho campañas reiteradas contra el PP y contra Vox, siempre en clave de defensa de la democracia y resistencia contra la ultraderecha, desplazando el foco de la investigación de sus propios aliados. Pedro Sánchez ha sufrido una caída política significativa, pese a que no haya presentado su dimensión. Esta caída no se mide solo en términos formales o institucionales. No ha abandonado el cargo, de momento, en el día en el que estoy grabando esto, sino en la pérdida de apoyo, legitimidad y autoridad que había construido durante sus mandatos. Su posición se ha visto erosionada por varios factores: la creciente presión de la oposición, la fractura interna en su propio partido, la desconfianza de buena parte de la sociedad y la crítica constante por sus pactos con socios polémicos como Esquerra Republicana y Bildu. Esta erosión se traduce en una gobernabilidad cada vez más frágil, en la incapacidad de impulsar grandes reformas con consenso sólido y en la percepción pública de que su gobierno está más preocupado en mantener el poder que en liderar con firmeza. En definitiva, Pedro Sánchez está políticamente caído porque ha perdido el control real de la agenda política y la confianza de amplios sectores, lo que limita su margen de maniobra y pone en cuestión su liderazgo futuro. Así, aunque todavía no haya dimitido, su caída se manifiesta en la debilitación estructural y simbólica de su figura como presidente, abriendo la puerta a una crisis de gobernabilidad y a un posible cambio político inminente, un futuro del todo incierto.